Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 22 de octubre del año 2022 con esta sección de etimologías, esta vez la palabra opinión. La palabra opinión, que es muy utilizada hoy en día, hay quienes creen que esta palabra, o más bien el concepto que se esconde detrás de esta palabra, tiene realmente una gran veracidad. Alguien debe tener opinión. Alguien debe utilizar esta opinión. Quien no tiene opinión realmente no puede participar de la vida pública, no puede estar bien informado. En fin, se dicen muchas cosas sobre la opinión. Pero tenemos que verlo en el sentido filosófico esta vez. Y obviamente son los griegos los que nos llevan a este concepto de opinión, que después va a ser cambiada la palabra, porque en primer lugar la opinión tenía otra palabra que venía del griego, que es la doxa. Así se decía opinión en griego, doxa. Otras traducciones lo ponen como aparecer, parecer, pensar o aceptar. Pero realmente cuando se enseña filosofía en los cursos regulares y quizás también en los libros de historia o los libros de filosofía propiamente tal, se habla de la doxa como la opinión. Y después este concepto de doxa empieza a tomar rumbo en Roma con el latín, y ya no es doxa sino que sería opinio. Y tenemos que ver entonces cómo es que cambia, o si es que cambia este concepto. Así que sin más dilación vamos a ver este concepto de opinión. Bueno, en primer lugar tenemos que ir entonces a la antigua Grecia, como habíamos dicho. Tenemos que situarnos en la República de Platón. Platón señalaba que lo que es absolutamente es también cognoscible absolutamente, y que lo que no existe absolutamente no es de ningún respecto conocido. Pero habiendo cosas que a la vez son y no son, es decir, cosas cuyo ser es el estar situadas entre el ser puro y el puro no ser, hay que postular para la comprensión de ellas la existencia de algo intermedio entre la ignorancia, es decir, el no saber absoluto. Cuando ignoramos no hay conocimiento ninguno, no hay ningún conocimiento en la ignorancia. Claro, aquí tenemos que distinguir también la ignorancia del error. Aquí tenemos que pensar que la ignorancia es un no ser. Es un no ser, no hay conocimiento en la ignorancia, ¿no? Y por otro lado, tenemos el saber. Tenemos la ignorancia y el saber, o la ignorancia y la ciencia. Lo que no sabemos y lo que sabemos con certeza. Están esos dos puntos, extremos. Pero al medio de estos dos puntos extremos tenemos la opinión. Eso es entonces la opinión. La opinión es un punto intermedio entre la ignorancia y el saber. Eso es la opinión, por lo menos para Platón, desde como lo vemos en la obra de la República. Y claro, la opinión entonces no es algo que sea equivalente al saber. Es algo distinto del saber. Es una facultad propia del ser humano, por cierto, pero es distinta de la ciencia o del saber. Es una capacidad que nos permite juzgar sobre las apariencias. Es un conocimiento de las apariencias, de lo que parece que es. Entonces la opinión es el modo natural de acceso al mundo del devenir, y por lo tanto no puede ser simplemente desechada, porque la opinión también es podríamos decir, un camino, ¿no? Podríamos estar acercándonos quizás al saber con la opinión. Pero nosotros debemos recordar
como ya hemos tenido en nuestros podcasts de filosofía, que Platón no era amigo justamente de la opinión, sino que todo lo contrario, era más amigo de las certezas, era más amigo de aquellas esencias inmutables, como ya lo habíamos visto. Y en realidad, bueno, esto no es muy distinto a lo que podemos pensar hoy día, porque justamente una opinión no es un saber. Una opinión no es un saber. Hay personas que saben y hay personas que creen saber, tienen una creencia y por medio de ella se expresan. Pero cuando nosotros damos una opinión, a pesar de que no es una... Fíjense lo interesante, porque la opinión no es un saber, no es una ciencia, ya lo tenemos entendido con Platón. Pero a su vez nosotros tenemos que aseverar la opinión, o sea, tenemos que afirmarla, pero ¿cómo vamos a afirmar algo que se supone no tiene certeza, no tiene un saber, no tiene una ciencia? ¿Por qué lo estamos entonces aseverando? Bueno, justamente por eso mismo, porque la opinión pareciera ser más bien una aseveración sobre una cosa, una aseveración o una aserción que está apoyada por la probabilidad. Mi opinión va a ser quizás más fuerte, la aseveración va a ser más fuerte según la probabilidad de que sea cierto. Voy a apoyar esa opinión según la probabilidad de que sea cierto. Pero no es cierto, o sea, no tenemos la certeza absoluta de que esto sea cierto, pero es probable que sea cierto. Ahora, claro, cuando la opinión se afirma, se apoya, se sostiene por medio de razonamientos que van acercándose más a la verdad, bueno, ahí ya parece que ya no tenemos una opinión, sino que ya tenemos el conocimiento mismo. Por lo tanto, de alguna manera entonces con Platón vemos una separación. Hay otros que de alguna manera, si bien no hablaron de opinión, podemos un poco relacionarlo. Acordémonos, por ejemplo, de Protágoras, que decía que el hombre es la medida de todas las cosas. Protágoras, podríamos decir que cuando veía una manzana roja y alguien decía que en realidad la manzana era verde, bueno, los dos tenían razón. Entonces, si se fijan ahí, también en Protágoras hay una especie de doxa, ¿no es cierto? Hay una especie de opinión en la cual surge una contradicción, porque si una cosa es decir esta manzana es roja, la otra persona va a decir esta manzana es verde, y los dos estamos en lo correcto, bueno, ahí parece que no podríamos llegar nunca a una certeza, nunca a una verdad, y tendríamos que quedarnos con la opinión, porque finalmente lo que dice Protágoras es que el hombre es la medida de todas las cosas, y no podríamos avanzar mucho en ese respecto. Entonces, claro, Platón de alguna manera divide estos dos conocimientos, de la ignorancia y el saber, y pone la opinión en un intermedio, lo pone en un intermedio, pero un intermedio de conocimiento de cosas aparentes totalmente. La opinión que es una creencia, es una conjetura, y piensen ustedes que la opinión es el último punto, quizás es el punto más alto, pero del mundo sensible. Recordémonos entonces la alegoría de la línea, la alegoría de la caverna, donde la creencia, ¿no es cierto?, la doxa era el punto último del mundo sensible. Y bueno, Aristóteles nos decía que la opinión no había que ser... bueno, sabemos que Aristóteles era bien práctico y decía que bueno, la opinión es un método empírico de conocimiento. Entonces es crucial la opinión para llegar a conocer al objeto que es susceptible a nuestros sentidos. Entonces realmente para Aristóteles la opinión solamente tenía este punto como un método empírico de conocimiento. Pasa el tiempo y finalmente tenemos a los escolásticos. Y los escolásticos tenían una visión bastante particular y bastante interesante de la opinión. Aquí ya no nos alejamos de lo que de la etimología doxa,
Ya nos alejamos de la palabra doxa y nos acercamos a la etimología latina, que es opinio. Y fíjense que los escolásticos decían que, bueno, sí, la opinión es un asentimiento, pero un asentimiento donde existe un cierto temor de lo sustentado por la aserción contraria. Claro, hay veces que nosotros escuchamos alguna declaración, alguna aseveración, alguna aserción, la escuchamos y nos parece que no es correcta esa aseveración que escuchamos, no es correcta. Entonces, para no ofender a esa persona, para no armar algún conflicto, armar alguna discusión un poco más conflictiva en realidad, uno dice, bueno, en mi opinión, desde mi punto de vista, creo que, y ahí claro, uno trata de evitar la confrontación de algún modo, y los escolásticos lo veían así. Los escolásticos veían en la opinión como este temor de chocar de alguna manera con la certidumbre que quizás pudiera tener el contrario. Entonces, la opinión parece ser también un refugio, de alguna manera, para no ser atacado, o para mostrar que en realidad no hay una intención o una pretensión más allá de expresar cierto punto de vista. Y a veces esto se hace con el ánimo de que esa persona escuche esa opinión y que de algún modo piense en ello, porque a veces en la opinión se ocultan las verdaderas razones de lo que quiere una persona. Entonces, ese es el punto de vista de los escolásticos, es este cierto temor. Claro que obviamente puede no ser siempre ser así, puede no ser así siempre. Entonces, a lo mejor alguien realmente no tiene temor en decir su opinión, pero tampoco tiene la certeza absoluta. Podría no ser. No veo por qué no podríamos ponernos en el lado contrario, o por qué tendríamos que sospechar que la opinión siempre lleva o conlleva un miedo, un cierto temor. No lo creo que fuera de esa manera en todos los casos. En conclusión, podríamos seguir diciendo que la opinión es este punto intermedio entre la ignorancia y la sabiduría, por lo menos para la cosmovisión filosófica. Para los filósofos de la antigüedad era así, y me parece que de alguna forma sigue siendo así. Las certezas pueden ser encontradas por buenas razones y a través de la opinión. Si tenemos una opinión inicial y vamos encontrando buenas razones para sustentarla, ya llegaríamos a la certeza, y ya en ese punto, cuando se llega a la certeza, ya no se puede tener opinión. O bueno, quizás, claro, se puede volver a tener una opinión con respecto a alguna eventualidad que salga en ese mismo momento, y así. Pero inicialmente, la opinión es eso, ¿no es cierto? Es un punto intermedio entre la ignorancia y la sabiduría. La idea es siempre caminar hacia la certeza, caminar hacia el saber. No creo en lo personal que hayan cosas que nunca se vayan a saber o nunca se sepan. Me parece que eso no es una presunción. O sea, que no sepa ahora una cosa no es una presunción que no la voy a saber nunca. Me parece que podría ser hasta una falacia, ¿no? Podríamos incurrir hasta en una falacia con respecto a aquello. Pero bueno, chicos, entonces esa es la etimología de la palabra opinión y qué pensaban, ¿no es cierto?, los filósofos de aquel tiempo. Fíjense, doxa, esa es la opinión. Y si ustedes creen que la palabra doxa ya no existe en nuestro léxico, o ya no está en ninguna parte, o no se habla de eso de ninguna manera, la verdad es que sí. Nosotros podemos ir, por ejemplo, a aquellas palabras que contienen en sí la palabra doxa.
ortodoxo, por ejemplo, ortodoxo, orthos, que viene de aquello que es recto, derecho, y la palabra doxa, que es la opinión. Por lo tanto, lo ortodoxo en términos etimológicos es la opinión recta, la recta opinión o una opinión derecha. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo aquello que termine con doxo, doxa, ya sabemos que es una opinión. Por lo tanto, está presente esta etimología en aquellas palabras. La opinio podemos verlas también en la palabra opinión ya la ocupamos en el español, pero en Roma se ocupaba sobre todo cuando se daba la sentencia del juez, porque la opinión también era un equivalente en latín a sententia. Entonces, cuando se hacía este procedimiento, el procedimiento formulario, conocidísimo en el derecho romano, se hablaba de la opinio, se hablaba de la opinio juris. Por lo tanto, la opinión quizá abarcó, a partir de la antigua Roma, abarcó más bien el lado del derecho más que de otras ciencias sociales. Y con respecto a lo filosófico, nos podríamos quedar con la doxa, sin ningún problema. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, hagan su aporte en PayPal, en Patreon. Saludamos entonces a nuestros mecenas, que es Emanuel González y Abstract Panicker, como siempre apoyando, son mecenas romanos, así que disfrutan de todos los beneficios del canal en cuanto a mecenas romanos. Que estén bien, cuídense,